Bienvenidos a una edición más de Causa Justa. Este año es electoralmente relevante. Estamos ya con los motores absolutamente calentados y la carrera final por quién va a ocupar el sillón de López, el sillón presidencial en el Palacio de López desde el 15 de agosto de este año. Una elección que se define el 30 de abril, ya están con todo. Por eso es importante hablar justamente de la justicia, atendiendo a cómo se está viendo el clima de un enfrentamiento electoral intenso, por cierto, en donde hay acusaciones, cruzamiento de diatribas, planteamientos, denuncias, en donde hay un crecimiento del agravio incluso, una formalización de ataques de uno y otro sector. O sea, hay una especie de guerra electoral total, hasta casi normal, ¿verdad? Ojalá que se mantenga en ese ámbito solamente, más allá de cada uno es responsable de lo que dice o deja de decir. Pero justamente es la justicia y la justicia electoral, el Tribunal Superior de Justicia Electoral, como primer garante de que todo esto no apañe el proceso electoral, que todo esto no enturbie realmente la aplicación del justo derecho, del derecho constitucional al voto, del derecho constitucional a expresarnos libremente. Es el Tribunal Superior de Justicia Electoral y los órganos electorales inferiores que deben estar ahí en primera línea defendiendo justamente nuestro sistema electoral que más allá de denuncias, de situaciones, es un sistema que sirvió para fortalecer nuestra democracia. Con sus luces y sus sombras, nuestros procesos electorales han sostenido a este proceso democrático tras más de 35 años de dictadura. Pero ya hace más de 30 años que el dictador se fue, que la democracia reina, pero a esa democracia la debemos cuidar entre todos. Entre todos la debemos fortalecer, pero teniendo a la ley como la principal herramienta, como el principal escudo ante cualquier situación que justamente pretenda pervertir el orden, pretenda anular el sagrado derecho del pueblo paraguayo a elegir a sus representantes y a elegir a sus gobernantes. A la vuelta al corte, el primer tema del día de hoy. En esta semana se dio la audiencia de los dos hermanos colombianos, presuntos narcotraficantes, que están vinculados, según la justicia colombiana, con el homicidio del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, en donde ambos fueron los encargados de entregar el monto pertinente pagado para extinguir la vida en este cruento atentado del fiscal Pecci. Nos acompaña desde Colombia, quien es el representante legal en esas tierras cafeteras de la familia Pecci, justamente el distinguido colega abogado Francisco Bernate. ¿Cómo estás, doctor? Bienvenido a Causa Justa. Gracias por invitarme a Causa Justa y por supuesto, colega, además muy distinguido y muy destacado, gracias por invitarme a tu programa y por supuesto un saludo para todos los amigos de Causa Justa, para todo el hermano pueblo paraguayo, tu equipo de trabajo, muchas gracias por tenerme acá. Doctor Bernate, que estás acompañando desde el primer momento la tragedia y la travesía de la familia Pecci por obtener un poco de justicia, ¿cómo podemos ahora para la audiencia paraguaya describir el estado de situaciones del caso de Marcelo Pecci? Muy importante, claro, como colombiano me avergüenza que Marcelo Pecci haya sido asesinado en mi país y es un sentimiento que compartimos todos los colombianos. Es una vergüenza que eso haya ocurrido y le pedimos disculpas a nuestro hermano el pueblo paraguayo. Recuerden que somos pueblos hermanos y la única forma en que hemos podido reparar ese daño que le hicimos a Latinoamérica y a Paraguay, pues es con justicia, una justicia con una Fiscalía General de la Nación como la colombiana que es contundente, que hace muy bien las cosas. ¿Cuál es el escenario actual? Tenemos
Los 4 autores materiales, los sicarios, fueron capturados, ya reconocieron su responsabilidad, condenados a 23 años. Uno que se dio a la fuga fue capturado recientemente en Venezuela, será judicializado en ese país. Tenemos al señor Francisco Luis Correa, quien sería el reclutador de los sicarios, en juicio citado a audiencia preparatoria el 20 de febrero y quien ya se sabe está en conversaciones con la fiscalía. 2 hermanos que serían los que pusieron el dinero y un vehículo, que están ya confesos, próximos a recibir una condena entre 23 y 26 años. Una de la esposa de uno de ellos dos, que estaría prófuga en El Salvador, próxima a retornar a Colombia para ser imputada, y miraremos cuál es su situación. Y las investigaciones continúan con las declaraciones del señor Correa, las verificaciones que ha hecho la fiscalía frente a quien sería pues la persona que está detrás de esto. Ahora bien, los hermanos detenidos, ambos oriundos de Medellín y que estarían vinculados a, según Correa, a un capo o a un jefe que en Paraguay sufrió la detención de un hermano ordenada por el fiscal Marcelo Pecci, pero hay tantas cosas que se dicen, y por eso queremos clarificar lo mejor posible con uno de tal vez la persona más importante para la familia Pecci en este proceso que es usted, doctor. ¿Qué señalaron de muy contundente hasta ahora los dos hermanos narcotraficantes detenidos por lo que declaró Correa y que a su vez se estarían sumando, querrían colaborar con la justicia colombiana? Bueno, muchas gracias. Ellos dos no han hablado. De lo que se sabe de ellos dos es que se declararon culpables y ya van a recibir una condena. Lo que tenemos es la versión de Francisco Luis Correa, que no da nombres concretos, pero que apunta que el móvil detrás de estos sucesos estaría tal cual tú lo dices, si es una venganza por una decisión que tomó Marcelo Pecci contra el hermano de una persona por cuenta de la cual estuvo 4 años en prisión. Obviamente la fiscalía ha corroborado todo lo que ha dicho Correa y de alguna forma pues ha resultado cierto. Y aquí yo creo que ya digamos, las especulaciones se reducen muchísimo. Entenderé que la fiscalía está avanzando en eso y que en los próximos días tendremos un nombre concreto sobre quién es esa persona que está detrás de este terrible sacrificio de una vida tan valiosa como la de Marcelo Pecci. Esta persona que la fiscalía al parecer ya cerró el círculo, ¿esta persona es un compatriota paraguayo o es un ciudadano colombiano? Bueno, en esto todavía hay mucha especulación. Lo que tenemos nosotros es alguna noticia que construye el diario El Tiempo, que es el más prestigioso de Colombia, donde apunta pues a una persona que sería de nacionalidad paraguaya, que estaría refugiada en el departamento de La Guajira, que es el área más norte de nuestro continente. Esa es una especulación. Ahora, yo creo que puede haber otras alternativas. Creo que nuestra fiscalía ha hecho un trabajo serio y esperamos que se investiguen todas las hipótesis, que determinen si es un colombiano, si es un paraguayo, si es de otra nacionalidad, si esta versión de Correa es verídica. Tú como colega lo sabes, muchas veces pues el delincuente puede lanzar una línea de investigación para distraer, y en eso creo que la Fiscalía colombiana es muy seria y por eso ha tomado siempre las decisiones con pausa. Cuando se habla de eso, la especulación, no más que la información lanzada por el diario El Tiempo, colisiona un poco con lo siguiente. Revisando los trabajos que realizó el doctor Marcelo Pecci como fiscal contra el crimen organizado, salta a la vista que el apellido Infran, en lo que hace al apellido Infran, él, y porque se señala que supuestamente el tío Rico Infran, que acá se le conoce como tío Rico Infran, el líder del clan Infran, es el que presuntamente habría ordenado el homicidio, el asesinato de Marcelo Pecci. Sin embargo, Marcelo Pecci no ordenó el arresto preventivo de Conrado Infran, doctor, y Conrado Infran es el único dentro del operativo a ultranza del clan Infran que está detenido. Pero quien ordenó la detención de Conrado Infran recién el año pasado, porque el año pasado fue la operación a ultranza, fue otro fiscal, que es un fiscal que ni siquiera está bajo las órdenes que no estaba bajo las órdenes del fiscal Marcelo Pecci. Eso, digamos, tienen ustedes en cuenta, es un dato que llama también la atención, esta aparente contradicción.
Lo escucho de ti por primera vez, la verdad. Ese nombre surge por una versión periodística. No entiendo si se ha verificado o no, si se ha corroborado o no por la fiscalía, si es una de las hipótesis. Creo que es algo más mediático y la fiscalía tendrá que responder, pero obviamente este no es un dato menor y obviamente yo creo que tenemos una investigación responsable y Ujú. supongo que la fiscalía pues tiene claro a quién ordenó capturar el doctor Pecci y quién puede estar detrás de esto y hay que descartar obviamente porque en esto no puede haber errores, no puede haber un espacio para el error. Estos hermanos detenidos por lo que declaró Correa, a quien se llegó y están detenidos, ellos van a también colaborar con la justicia colombiana, eso está confirmado. Hasta ahora, sin embargo, no hablaron, pero se especula que los mismos llegarán a un acuerdo con la justicia colombiana, doctor. Bueno, ya se declararon culpables, luego no habría un beneficio adicional, ya van a obtener por el solo hecho de declararse culpables un descuento de la mitad de su condena. Si en realidad el perdón que han pedido, el reconocimiento de su responsabilidad es serio, pues deberían contarle a la fiscalía. Ahora nosotros como representantes de las víctimas y demás, lo que ustedes llaman querellas adhesivas, es lo mismo, no participamos de esas conversaciones, no nos enteramos, digamos, no queremos interferir en la investigación, confiamos en la fiscalía y por eso si estas personas que están detenidas en Colombia van a hablar o no, pues ojalá lo hagan, ojalá aclaren esto, pero desconozco si lo han hecho o no y no me voy tampoco a enterar. Ahora bien, la versión que habla de que, bueno, no la versión, la declaración de algunos de los detenidos que revisaron el Instagram de la hoy viuda penosamente de Marcelo Pecci, que así lograron identificar a dónde se iban a hospedar, eso contradice que hay otras declaraciones que hablan de que los preparativos para el homicidio comenzaron incluso días antes de que se case Marcelo Pecci con la colega, periodista también, y amiga, por cierto. Entonces también hay una colisión dentro de la versión que plantean ellos y lo que ocurrió en realidad. Sí, yo creo que ahí, digamos, es la versión del señor Correa, que es un poco coincidente con lo que siempre se ha dicho mediáticamente, por lo menos en lo que se ha dicho por la Fiscalía, la preparación del hecho vendría, digamos, en los últimos días del mes de abril, la conformación de este escuadrón de la muerte, la ejecución del terrible suceso, y puede haber, por supuesto, falencias en esta construcción del relato, y claro, cuando llegue la fiscalía a esa persona que está detrás, seguramente se podrá hilar mucho mejor la historia y determinar, claro, pues que la periodista y la víctima de este terrible suceso, pues, digamos, no tiene una responsabilidad en haber hecho una publicación, que es también la Claro, otra lectura que hay que darle a esto. No claro. es ella la responsable por haber hecho una publicación. Eso no se puede leer así. No, además que los hechos coinciden con que, de acuerdo a lo que sabemos, el homicidio se preparó en Medellín. ¿Por qué es tan clave Medellín? Cuando, para que la gente entienda un poquito, uno que conoce este tema, ¿verdad? De las zonas en que está distribuida Colombia en cuanto al crimen organizado, al igual que Paraguay, hay zonas que son de este grupo y zonas que son de este grupo. Eh, Uh es -huh. raro que personas que están vinculadas a un cartel en Medellín y más un jefe posibilite, ordene el asesinato en un lugar que está bajo el control, por así decirlo, obviamente el Estado colombiano sigue controlando esa zona, que era el cartel del Golfo, el cartel del Golfo. O sea, es raro es rara este tipo de situaciones, ¿verdad? Son raras realmente. Pues lo extraño es lo que cuenta el señor Correa, que hay un billar en pleno centro de Medellín que opera como un centro de negocios criminales. Eso es terrible. Ujú. Pero Colombia, después de la muerte de Pablo Escobar, de la captura de los hermanos Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela, carteles de Medellín y de Cali respectivamente, Colombia, como sucede, y tú lo sabes que eres criminólogo y esto, pues la teoría de la atomización, cuando tú le cortas la cabeza a la serpiente, pues lo que hacen es aparecer Ok, varios grupos criminales. Y Colombia hoy no tiene zonas, lo que tenemos es una cantidad de grupos criminales que operan a lo largo y ancho de Colombia y por eso hoy no es absurdo pensar que un grupo en Medellín puede ordenar un crimen en Bogotá. De pronto en los tiempos de los carteles era así, hoy desafortunadamente hablamos de bandas criminales y están a lo largo y ancho de nuestra geografía. ahora bien, doctor, ¿cómo se puede, hasta ahora, qué se puede decir, cómo se construye el hilo en el tiempo de cómo se dio el asesinato de Marcelo Pecci? ¿Cuál es el hilo En lo que, histórico? Sí, en lo que está en el proceso, esto viene en el mes de abril,
cuando la persona, digámoslo así, ese cerebro nefasto detrás de esto, contacta a los hermanos que ya están recluidos para decirles que hay aproximadamente $400.000 de hoy, un poco menos, $300.000 de hoy, para asesinar a un fiscal porque habría una molestia con una decisión que él tomó. Ellos llaman al señor Correa, con quien se reúnen en Medellín finalizando el mes de abril. Él posteriormente recluta a estos asesinos, quienes viajan a la ciudad de Cartagena, dos que van a ser los autores, dos que van a ser quienes vigilan a Marcelo y a su esposa, que se hospedan en un hotel, que de hecho los están vigilando en el hotel, y pues ocurre la fatídica situación el 10 de mayo, las personas se dispersan, se dan a la fuga, vienen las capturas de estas 4 personas, después la del señor Correa, ahora la de los 2 hermanos, y aguardamos la de la persona que sea que esté detrás de esto. Los hermanos Ramón Emilio y Andrés Felipe Pérez. Son Correcto, ellos. Hoyos Pérez. Sí, correcto. ¿Qué se sabe de ellos? ¿Trabajan más usualmente en Medellín? ¿Son de bajo, alto o medio nivel en las estructuras? ¿Qué se dice? ¿Qué dice la justicia colombiana sobre ellos? ¿Estuvieron antes en los radares o ahora recién aparecen, doctor? Estaban en los radares mediáticos, el diario El Tiempo ya había hablado de ellos como unos presuntos narcotraficantes. Lo que se supo en la audiencia, habían unos antecedentes, pues digamos, menores respecto de ellos. La situación era más mediática que jurídica. Y bueno, aparecen ahora con esta situación y confiesan ya un delito gravísimo, ¿no? El homicidio del fiscal Marcelo Daniel Pecci, pero digamos, no se les tiene como unos líderes de una organización criminal en Colombia o como altos mandos, no, no, no. Simplemente son instrumentos que utilizan para orquestar una empresa criminal. Está difícil la situación allá, doctor. He leído de que por algunas cuestiones raras que te estuvieron pasando, vos estabas, no sé si temeroso es la palabra, pero sí muy atento a lo que podría pasar. ¿Sigue esa Claro. sensación, doctor? Sí, yo no tengo un interés económico, yo no gano un solo centavo por esta labor, la hago porque tengo que reivindicar el nombre de mi país y hacer algo de justicia. Y desafortunadamente, pues bueno, yo tengo una práctica privada, como cualquiera, y en otro asunto en Cartagena de la nada me resultan citando personas vinculadas a organizaciones criminales de forma presencial cuando hoy la justicia es virtual. Por eso pues hice un llamado de atención, y obviamente pues tú también ejerces esto y uno asume unos peligros, pero yo creo que digamos, Colombia es lo que es un país tranquilo, como en cualquier lugar del mundo suceden cosas. Yo tengo unas medidas de autocuidado, autoprotección, y hasta ahora tengo una vida tranquila y espero que así continúe. ¿Qué podemos decir? De acá, entre los, o sea, de la información que se tiene, la Fiscalía colombiana está a días de cerrar el caso con algún eventual pedido de extradición contra quien habría pagado y posteriormente ordenado el homicidio de Marcelo Pecci. No sé si a días, yo creo que ahí está muy avanzado, están muy cerca. Yo pensaría que, pues, en menos de un año se ha avanzado mucho. Luego, antes de que se conmemore el primer aniversario, creo que vamos a avanzar un poco más. Es mi especulación, es mi deseo, más no porque tenga alguna información, pero yo creo que ya el círculo se ha cerrado mucho y esperamos que así sea. ¿Qué más se puede decir? ¿Qué mensaje puede decir a alguien que está ejerciendo una representación en un caso tan delicado, en donde cualquier cosa puede pasar en cualquier momento? Que si bien la No, el Colombia, mensaje al pueblo. si bien, perdón, no es la misma Colombia de los 80, de los 90, sigue habiendo una cuestión relevante del peso del narco en ese país, al igual que acá, penosamente. ¿Qué se puede Sí, decir, doctor? desafortunadamente, ¿no? Y acá con un contexto, una geografía difícil, selvática, con 2 costas, pero bueno, yo lo que les puedo decir es que esto que le pasó a Marcelo Pecci lo lamentamos todos los colombianos. Somos hermanos de los paraguayos. Recuerden que nosotros luchamos juntos la guerra del Chaco y que nos consideramos hermanos desde esa época, que esto pasó y es una tragedia. Colombia quiere reivindicarse y lo hace a través de la justicia, invitar a todos los hermanos paraguayos que, al igual que Marcelo Daniel Pecci, pues si consideran que Cartagena, si quieren descansar, cualquier lugar de Colombia es idóneo, no es más o menos peligroso que cualquier lugar de la geografía universal, que lo lamentamos y que esperamos que haya una respuesta, y a todo el pueblo paraguayo que perdonen este evento, que Marcelo Pecci es un jurista reconocido en toda América Latina y que su familia es magnífica toda y que esto no debió pasar, pero para eso está la justicia.
Ahora, doctor, avanzando un poquito más y abusando de tu tiempo porque tenés compromisos y compromisos, eh, en lo que hace al expediente judicial abierto, ¿qué puntos o ítems se esperan en los próximos días procesalmente hablando, doctor? 20 de febrero, audiencia de Francisco Luis Correa, audiencia preparatoria. Si él ya está hablando y esto ya está circulando, yo creo que va a declararse culpable y creo que eso se dará por terminado. El trámite de la señora Margaret, que es la persona que está en El Salvador, y las condenas contra estos dos hermanos, más la captura de quien estaría detrás. Eso es procesalmente lo que estamos aguardando. Pero solamente se habla, a ver, porque si bien no podés decir muchas cosas, yo estoy casi seguro que sabes más y que obviamente como un abogado respetuoso de la ley no podés contarlas. Pero no solamente la Fiscalía colombiana, la justicia colombiana busca al autor moral puntual, también podría buscar eventualmente a protectores, a encubridores, a facilitadores. Ojalá. Esa es la esperanza que tenemos, que lleguen hasta el final y que se establezca lo que haya que hacer. Eso es lo que esperamos todos, obviamente así es. Lo que se maneja es que el autor moral está en Paraguay o está en Colombia. No, la versión periodística es que estaría en La Guajira, en Colombia, pero es una versión periodística. Ojalá la Fiscalía la haya establecido y le dé la verdad que necesitamos todos. Bueno, algo más que quieras agregar, doctor, y muchísimas gracias por este No, rato. agradecerles, felicitarles por este espacio, gracias a todo el hermano paraguayo, más porque me han acogido como uno más, lamentarlo y agradecerles que estén pendientes de este asunto. Acaba de reportar Interpol, especialmente de El Salvador, que fue capturada Margaret Lisette Chacón Zúñiga. Esta es una mujer de 42 años, barranquillera, colombiana, a la que las autoridades colombianas por lo menos la señalan de ser básicamente el cerebro más importante de esta operación en la que resultó asesinado el fiscal Pechi. Esta mujer, dicen las autoridades, es esposa de uno de los capturados el pasado fin de semana en un operativo que realizó la propia policía. Y dicen las autoridades que esta mujer fue básicamente la que coordinó todo, la que le ordenó a su esposo, a Andrés, como es conocido, este hombre capturado hace un par de horas también en un operativo justamente aquí en la capital del país, pues con ellos organizaron todo, hicieron el contrato con los sicarios y fueron los que recibieron la plata directamente de una persona que todavía están buscando, que dicen que es un importante narcotraficante, pero también creen que es empresario que podría haber financiado este crimen. Esta mujer es muy importante en esta investigación porque tiene y debería contar quién fue la que contrató o hizo este contrato para asesinar al propio fiscal Pechi. Hola, Héctor y compañeros. Han sido horas frenéticas. En la mañana de hoy supimos en Colombia la captura de la ciudadana Margaret Chacón Zúñiga, de quien habíamos hablado y que es la propietaria de un vehículo que se habría empleado en el crimen del fiscal Marcelo Daniel Pechi Albertini. Hablamos de cómo ella estaba en El Salvador y sabemos que la Fiscalía colombiana tramitó rápidamente una orden de Interpol. En El Salvador fue ubicada en compañía de un ciudadano salvadoreño y ambos fueron capturados. Se sabe que esta persona será deportada a Colombia en las próximas horas. Será puesta a disposición de la Policía Nacional, que la presentará ante la Fiscalía General de la Nación, que dentro de las 36 horas siguientes debe presentarla ante un juez de control de garantías para legalizar su captura, formularle los cargos y solicitar una medida de aseguramiento. Previsiblemente, como van las cosas, esta audiencia podría realizarse nuevamente este fin de semana. Con esto, querido Héctor y compañeros, actualizamos la información y el ritmo de las noticias. Definitivamente aquí es frenético. La Fiscalía General de la Nación cumpliendo con efectividad su trabajo, y las autoridades de El Salvador, que dejan claro que ese país no es un resguardo de delincuentes. Quedamos a la espera de estos nuevos desarrollos. Un saludo muy especial para todos. Era el doctor Francisco Bernate, que como ustedes escucharon de propia boca de él, gratuitamente, sin ningún tipo de interés económico, representa a la familia Pechi en este expediente como querella, en donde, como decía el título de este bloque, y nos preguntábamos, ¿la justicia colombiana está a días de cerrar totalmente este caso que ha impactado no solamente al Paraguay, a la región sudamericana, a Sudamérica, sino al mundo entero?
por quién era Marcelo Pecci, eso vamos a estar por ver justamente, incluso entre enero y febrero, según cuentan los pasillos o lo que se deja escuchar en los pasillos, tanto allá como acá. Pero también hay que hablar de algo, el capítulo paraguayo de esta historia. ¿Cómo viene? ¿Qué pasa ahí? A la vuelta del corte continuamos con más Causa Justa. En Causa Justa seguimos acompañando el proceso del edicto que convoca a los interesados, doctoras y doctores en derecho, a reemplazar a Antonio Fretes en la Corte Suprema de Justicia, que el próximo mes de marzo se jubila. Un proceso que avanza, en donde, sin embargo, en este ya abierto plazo de 30 días para la inscripción de postulaciones, solamente un doctor en Derecho, el doctor Ábalos, integrante de la primera sala del Tribunal de Cuentas de la capital, ha inscrito su postulación. Pero nosotros aquí en Causa Justa queremos analizar este proceso que está obviamente enmarcado en lo que hace al proceso electoral de recambio en el Congreso, de elección de nuevos gobernadores, de elección del nuevo presidente de la República, y una cosa tiene que ver con otra. Entonces, en Causa Justa vamos a comenzar unos análisis que tienen que ver desde la visión de personas que obviamente hacen a la justicia, son parte de la familia judicial, y de personas que son analistas, pero que son analistas de otro ámbito. Y para esto hoy le invitamos al doctor Juan Sosa Vareiro, representante de uno de los gremios más relevantes dentro de nuestra profesión, dentro de los abogados, y también al doctor Leandro Prieto, reconocido analista político, para hablar con ellos sobre la visión que tienen sobre este proceso de reemplazo a Antonio Fretes. Doctor Juan Sosa Vareiro, ¿cómo estás? Bienvenido. Doctor Leandro Prieto, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo estamos? Buenas noches, Héctor. Mi respeto para vos, mi respeto para la audiencia. Gracias por la invitación. Comienzo con el invitado porque vos sos prácticamente parte del decorado de Causa Justa. Muchas ¿sí? gracias. No tanto como el doctor Rubén Galeano, pero por ahí vas. Doctor Leandro Prieto, gracias por estar con nosotros. Quiero presentar a la audiencia que sigue el programa, que el doctor Leandro Prieto es una de las mentes más avispadas, más despiertas en lo que hace al análisis político en nuestro país, pero que es un análisis hasta científico incluso. Doctor Leandro Prieto, gracias por estar con nosotros. No, a vos por la invitación y mi saludo por tu cumpleaños. Sí, gracias. Sorprendió un poquito la invitación, doctor, porque no sos parte de la familia judicial, tu ámbito de análisis es otro, pero justamente ese es el chiste de la cuestión. ¿Cuál es la visión de especialistas como vos, de analistas como vos, de este tipo de procesos de recambio, nada más y nada menos que en la Corte Suprema de Justicia? Bueno, la verdad que sí, es un ámbito de estudio dentro de las ciencias políticas. Se le conoce también como la judicialización de la política, y está también la politización de lo judicial, ¿verdad? Sí. Desde ese punto se suele analizar desde un formato y desde una perspectiva científica. En este caso, yo creo que va mucho más allá, en el sentido de que se vuelve más sencillo, porque vamos a las bases y a los orígenes mismos. Quiero repetir las palabras del fiscal general, que me dieron cierta esperanza cuando por primera vez escucho, desde que estudié sobre el caso y me especialicé en lo que es republicanismo. Él dijo: vine a presentar mis propuestas como republicano, dijo. En Paraguay nosotros consideramos los republicanos como colorados, y no necesariamente un republicano tiene que ser colorado o tiene que ser liberal o tiene que ser demócrata. Un republicano es una corriente de pensamiento, una cosmovisión universal, histórica, de más de 2000 años, que mueve, que es la estructura de ciertos estados a nivel mundial, y que tiene su propia filosofía, sus propias connotaciones y sus propias características, ¿verdad? Y después de mucho tiempo, yo creo que desde los 90 que no escuchaba a alguien que se refiera en forma de estructura a la palabra republicanismo, ¿verdad? Eso da un viso más o menos de esperanza y de optimismo en cuanto a ello, desde la Fiscalía General del Estado. Pero desde mi punto de vista, en la parte política y de ciencias políticas,
la Corte Suprema, el Poder Judicial está muy lejos de poder llamarse institución, ¿verdad? O estar institucionalizada. Hace poco me preguntaban también, y saliendo un poco de los términos académicos, yo dije que parece más bien una pelea y una guerra de egos allá adentro. Ojalá que el que pueda entrar logre unir, logre dirigir a ese colegiado, ¿verdad? Para realmente poder direccionar como institución a un poder, el cual yo te aseguro que si se hace un estudio serio sobre el mismo, es el causante de los mayores males que está pasando este país. Doctor Juan Sosa Vareiro, volveré contigo enseguida porque me pareció muy interesante esa frase que hace mucho no la escuchaba. La judicialización de la política y la politización de la justicia, y que lo pernicioso que ha sido para nuestro proceso democrático. Doctor Juan Sosa Vareiro, ¿cómo se ve desde el gremialismo esto? ¿Cómo se ve desde los pasillos tribunalicios en el ejercicio del derecho del día a día este tipo de procesos? Y en primer lugar, y seamos realistas, Héctor, con la audiencia principalmente, vemos con mucho recelo. En primer punto tenemos que analizar lo que acabas de mencionar vos, la falta de presentación de los colegas. Si hacemos un estudio histórico en las últimas elecciones importantes administradas por el Consejo de la Magistratura, te darás cuenta que cada vez hay menos postulantes. Y eso es una repercusión directa de la falta de credibilidad en el sistema de selección. Y quiero ampliar un poco de esto porque aprovecho lo que dijo acá el invitado, que el doctor Yegro, que me parece maravilloso. El sistema republicano mencionó él, y mencionó el discurso del nuevo fiscal general. Y yo quiero ampliar un poquitito en el sentido de que la base elemental de ese sistema republicano es la independencia de cada uno de los poderes del Estado. La independencia del poder político, la independencia del poder judicial. Y hoy no tenemos, y me preguntás mi visión dentro del gremio, no tenemos una independencia. Cada día saltan más actos, hechos y elementos que nos muestran que vivimos ante un poder judicial subyugado por el poder político. Hoy el poder político ha secuestrado al poder judicial. Esa es una realidad que tenemos que enfrentarla. Así vemos desde el gremio y así venimos desde Convergencia, y te consta, desde hace varios años tratando de abrir un debate, incluso con los propios políticos, Héctor, diciéndoles, dejen de someter a la justicia porque ustedes también van a ser perjudicados. Va a llegar el momento en que el rojo le va a perseguir al azul, el azul le va a perseguir al verde, el verde le va a perseguir a ambos, y aquel que maneje el poder político va a manejar el poder judicial y lo va a utilizar como un garrote contra sus adversarios. Esa es hoy una realidad que Y tenemos que entonces, cambiar. ¿cómo se debe entender la elección de un nuevo integrante de la Corte Suprema de Justicia que para más eventualmente deberá integrar la Sala Constitucional? ¿Cómo se debe entender? Yo quisiera y insto a los miembros del Consejo y a la sociedad principalmente, porque hay que reconocer que los miembros del Consejo están empezando a mirar a la sociedad para tomar sus decisiones. Las últimas decisiones la presión social hizo mucho. Insto a la sociedad y a los miembros del Consejo a que volvamos a buscar la independencia. No podemos seguir llenando el poder judicial de un contenido netamente político partidario, porque estamos socavando el principio básico de lo que es hacer justicia. Y te pido un segundo para entender, un político siempre va a pensar como político, aunque esté en un rol de juzgador, su pensamiento básico va a ser político, va a hacer lo que le conviene a él y a su equipo partidario. En cambio, el auténtico juzgador, aquel que tiene un espíritu real de justicia, independiente a cualquier interés, va a juzgar con un contenido crítico, ético y puramente jurídico. Llevemos a la corte a un verdadero jurista, a un juzgador que no tenga un compromiso político. Volvamos a esa frase, doctor Leandro Prieto, la politización de la justicia y la judicialización de la política. ¿Cuán perniciosa ha sido esa práctica desde la visión del análisis de la ciencia política? Bueno, en términos académicos, la judicialización de la política se estudia más bien desde el punto de vista en que, como decía el colega,
en que jueces o magistrados intervienen en situaciones que son de la dimensión política, pero para solucionar a través de los estrados judiciales, ¿verdad? Desde ese punto de vista es el que se estudia acá. No obstante, nosotros, creo que es característica de Paraguay, tergiversando las cuestiones, creo que utilizamos la justicia para una persecución dentro de la dimensión política y viceversa, y una interdependencia política con la justicia para poder, ¿verdad?, realizar ese continuismo que es sumamente pernicioso. De hecho que nosotros no podemos avanzar, como comentabas al principio, no podemos avanzar a una democracia más profunda y estamos solamente en una democracia electoralista, que valga bien la pena, que fue un buen logro, pero debemos avanzar. No podemos avanzar justamente por esa interdependencia o complicidad, para llamarle mejor, de entre la política y la justicia de esa manera, ¿verdad? Ahora, en términos optimistas, se puede utilizar la misma para bondades, para construir también, ojo, ¿verdad? Pero en el caso paraguayo, eso se da para persecuciones y peleas, ¿verdad? A la vuelta del corte continuamos con el doctor Juan Sasso Vareiro y el analista político Leandro Prieto para hablar a continuación de lo siguiente: ¿cuál debe ser la característica finalmente de aquel que sea designado como nuevo ministro o ministra de la Corte Suprema de Justicia? Continuamos enseguida. Continuamos con el analista político Leandro Prieto y también con el dirigente gremial de los abogados Juan Sosa Vareiro del movimiento Convergencia. Doctor Prieto, ¿cuál debe ser la característica de ese individuo, de esa persona que sea designada como nueva integrante de la Corte Suprema de Justicia? Bueno, yo creo que va a sonar un poco redundante, pero yo creo que debe ser una persona que entienda bien lo que es una república, lo que implica, ¿verdad?, sobrellevar y estar en una de las instituciones por excelencia republicana, ¿verdad? Porque para que pueda entender la gente, la dispersión del poder, como hablaba el doctor, que es una característica del republicanismo y de la república, se dio en la división de los poderes, que es el Ejecutivo, después tenemos el Parlamento, ¿verdad? Y en el Parlamento es el órgano democrático entre los tres poderes, y los otros dos son los republicanos. Entonces, de ahí radica la importancia de la teoría y filosofía que deba manejar el que ahí entre, para luego bajar línea a su praxis y que sea lo que llamaban, creo que eso se utiliza más entre los cardenales, pero que sea un muñidor, que sepa unir, congeniar, negociar, salir, un árbitro que pueda unir esa división que se nota a leguas, ¿verdad? Imagínate estar allá adentro en la Corte Suprema entre sus miembros, ¿verdad? Yo creo que tiene que tener esa capacidad de unificar y de guiar criterios, llevando siempre el puntal de república, o si no, llamémonos a una constituyente y volvámonos monarquía, volvámonos tiranía, volvámonos lo que queramos, pero el diseño institucional nuestro, salvo algunas intromisiones lógicas del poder político dentro del poder judicial que hay que eliminar, es republicano. Tenemos una estructura republicana cuyo engranaje trabaja a través de la democracia, ¿verdad? Entonces yo creo que esa capacidad de negociación y de unificar, yo creo que tiene que ser fundamental, ¿verdad? Porque después para cuestiones más académicas, jurídicas, siempre están los auxilios, tenemos cerebros, tenemos gente brillante con respecto a eso, así que yo creo que tiene que entrar un pacificador, unificador ahí en la Corte. Doctor Juan Sosa Vareiro, ¿tu opinión al respecto? Creo que nos falta un líder dentro de la Corte Suprema de Justicia, un líder que tenga un alto contenido ético y, por sobre todas las cosas, un perfil de incorruptible, alguien que traiga otra vez al Poder Judicial ese respeto de su sociedad, alguien que pueda transformar el concepto que hoy tiene la sociedad. Hoy, Héctor, la sociedad le tiene miedo a la justicia. Es más, a mí me lo dicen los clientes en el estudio jurídico, prefiero resolver cualquier problema antes que entrar dentro del Poder Judicial,
porque sé que es altamente corruptible y eso es una realidad. Necesitamos a alguien que devuelva la confianza, incorruptible, ético y con un profundo conocimiento jurídico, que tenga realmente una pasión por el derecho y que esa pasión por el derecho la exteriorice no solamente en su comportamiento externo, sino lo exteriorice con su propia vida, como aquel juez de los libros que estudiábamos en antaño, donde decía la soledad del juez, porque el juez era tan ético y tan incorruptible que ni siquiera tenía amigos, porque él solamente se manejaba por la vara del derecho. Necesitamos volver a esa profunda posibilidad de tener a un verdadero líder jurídico dentro de la Corte Suprema de Justicia. Disculpame la repregunta, ¿no hay líder jurídico hoy en la Corte Suprema de Justicia? Hoy no, hoy son pequeños feudales, pequeños campos feudales donde cada uno cuida y hace lo que tiene que hacer, no existe una unidad. Necesitamos el perfil de un estadista dentro de la justicia que nos devuelva la independencia del Poder Judicial y por sobre todas las cosas, que se sienta a hablar con los políticos, que esté mano a mano con los políticos, pero que no se baje el pantalón ni el sombrero, que tenga esa presencia, esa prestancia que alguna vez tuvimos con un Jerónimo Irala Burgos. Gente de perfil que hoy en día, mismo Óscar Paciello padre, y personalidades con las cuales los políticos ni siquiera se animaban a pedir o plantear cosas fuera del lugar. Tenemos que volver a ese líder. Hoy no existe en la Corte Suprema de Justicia. Me van a disculpar, señores ministros, pero esa es la realidad. ¿Qué opinas al respecto de lo que dijo el doctor Juan Sosa Vareiro, que lo dice de la experiencia del gremialismo, de la experiencia del día a día en tribunales? Sí, sin palabras, sin palabras. Entra dentro de la cosmovisión justamente del republicanismo, ¿verdad? Un debate que ya en las ciudades-estado italianas del Renacimiento se volvió a generar, que era la república y la virtud, le llamaban ellos, como es parecido a nuestra virtud, pero con dignidad, ¿verdad? No es solo la palabra nuestra en español, sino usaban el latín virtud. Y era justamente el hecho de ostentar en una república el mayor título es el de ciudadano, ostentar el título de ciudadano, y eso lo hacían con orgullo, ¿verdad? Y con dignidad. Entonces imagínate al ser cabeza, el primus inter pares de uno de los poderes de la república, eso llevaba a un respeto entre las cabezas de cada poder, ¿verdad? Que en ese tiempo era asamblea, el otro era el ejecutivo y estaba el judicial, ¿verdad? Entonces es cierto, coincido plenamente. Yo no quería usar la palabra líder porque líder parece más connotación de política, ¿verdad? Pero sí, se necesita un capitán del barco ahí que pueda llevar a la institucionalización nuevamente. Porque lo mismo pasa en el Parlamento. Ojo, ahí cada senador es un monarca, que tiene su feudo, que le tiene atrapado a cierto sector, a cierto barrio, a cierto departamento. Entonces, lo mismo como se politizó y se judicializó, y hay una interdependencia voraz entre ellos, entonces las características son similares, ¿verdad? Y hay que tener en cuenta que esto hay que tomar en serio, porque psicólogos, psiquiatras, biólogos, el que haya estudiado sabe bien que la base fundamental del comportamiento humano se basa entre premio y castigo, ¿verdad? Y acá nosotros no premiamos al buen funcionario, no castigamos tampoco al mal funcionario, ¿verdad? A la mala persona, al mal ciudadano. Entonces estamos en un limbo. Y es lo que avisaban hace 2500 años ya los griegos. Decía, exceso de república, tiranía o dictadura. Exceso de democracia, anarquía y desorden. Y nosotros tenemos ese desorden que sale y se origina en el Parlamento. Exceso de democracia. Que suena terrible, y suena, ay no, este quiere irse. No, es ese desorden y es una cuestión de diseño institucional nomás. Pero el Paraguay está tan atrapado entre la espada y la pared, ya que hablamos de los griegos, entre Sila y Caribdis, como decían los griegos, que no podemos tampoco ahora convocar a una constituyente porque estamos vaciados de contenido y de sustancia. Fíjate los partidos políticos, que son los que tendrían que canalizar en ese momento esas cuestiones. Fíjate nuestros debates. Yo, y no porque es tu programa, este es uno de los pocos programas que profundiza el debate, ya sea jurídico, social, político, ¿verdad?
Entonces, imagínate llamar a una constituyente en este mundo de quita y daca de banalidades y superficialidades. ¿Qué diseño institucional vamos a hacer? Entonces mejor nomás quedémonos con esto y apliquemos lo que existe, porque república también es el imperio de la ley. Ahora, hablaron de la característica de quién debería reemplazar a Antonio Fretes, pero justamente quienes deben elegir a esa persona con esas características ideales que ustedes señalaron son los políticos hoy objeto de una crítica. ¿Ustedes creen que la clase política va a permitir elegir una persona con esas características? Aquí, Héctor, me encantaría profundizar en un tema que vos conocés perfectamente, que es el Consejo de la Magistratura. Y quiero aprovechar este espacio para abrir el debate y desmitificar lo que te dicen los grandes políticos. Que dicen, no, el tema del fiscal general ni es un tema político. El tema de la Corte ni es un tema político. No, señores, la Constitución Nacional de 1992 creó un órgano que tal vez no está funcionando como nos gustaría, pero creó un órgano que se llama Consejo de la Magistratura, que tiene una función eminentemente técnica. El Consejo de la Magistratura no debería, digo no debería porque en la realidad hoy sí es, ser un estamento político. El Consejo de la Magistratura debería de hacer el filtrado técnico, eminentemente técnico. Decir, este señor, aquel señor y esta señora tienen el perfil técnico indicado para ser miembro de la Corte Suprema de Justicia. Reúne todos los requisitos de conocimiento científico, de conocimiento técnico y también de rectitud. Ese es el trabajo del Consejo. Recién una vez integrada la terna por parte del Consejo, ahí pasa el estamento político. Y ahí que los políticos hagan lo que quieran, pero respeten el estamento técnico, porque si esto funciona, los tres ternados tendrían que ser perfectos y que la clase política elija entre los tres que realmente tienen la aptitud. Es así como debería funcionar el sistema. Y vuelvo a decir, desmitifico a todo aquel que me diga, no, así nomás luego tiene que ser porque es un cargo político. No, señores, para eso se creó el Consejo de la Magistratura. Y si el Consejo funciona, los tres que integran la terna tienen que ser capaces de ser el futuro miembro del Consejo de la Corte Suprema de Justicia. La misma pregunta, ¿la clase política va a permitir la elección, Leandro Prieto, de una persona con esas características? ¿O va a ser más de lo mismo? Mira, yo creo que con los sucesos que estuvieron con algunos colegas suyos ahí de la clase política en el Parlamento, ¿verdad? Yo creo que tendrían que haber ya aprendido, ¿verdad? Cualquier animal aprende de la naturaleza y no creo que nuestros parlamentarios no aprendan, ¿verdad? El hecho es justamente lo que veníamos hablando con el doctor de estas persecuciones y utilizar la justicia. Un día va a ser el liberal, otro día va a ser el de tal movimiento, otro día va a ser el de... Entonces la elección de personas neutrales e idóneas y éticas en su comportamiento es una seguridad para todos ellos, lógicamente, ¿verdad? En cierta manera, porque algunos tienen sus problemitas que querrán solucionar, pero yo vería desde esa manera, si estuviera ahí, esa sería mi concepción, ¿verdad? Pero yo estoy hablando desde el lado de las ciencias políticas. De las ciencias políticas, de la ¿verdad? Del equilibrio. Ok. Juan Sosa Vareiro, muchísimas gracias. Leandro Prieto, muchísimas gracias. Un gusto realmente contar con ustedes. Espero que no sea la última vez, obviamente, seguir contando con el análisis de ustedes con respecto a este proceso y otros procesos que tienen que ver con la democracia en nuestro país, y qué mejor representación de la democracia en nuestro país que la elección de la nueva integrante de la Corte Suprema de Justicia sea absolutamente transparente y absolutamente irreprochable. Ojalá. Vamos a ver si pasa eso. Gracias, Muchas gracias. Muy amables, gracias. Nos vemos en la próxima edición de Causa Justa. Chao. Como siempre, un verdadero placer.